promueven angiogénesis. Y la misma, algunos productos de degradación de la fibrina, algunos productos de degradación de la activación del fibrinógeno, como el fibropéptido A y el fibrinopéptido B, tienen algunas otras funciones y pueden también fomentar la producción de interleuquinas y la generación de mayor factor tisular, creando un círculo vicioso. Y hace aproximadamente 6 años se publicaron 2 trabajos que son particularmente importantes en el área, porque son los primeros trabajos que demuestran sin lugar a dudas que las células neoplásicas activan procesos de hemostasia. Este trabajo es un trabajo que se hizo en unas líneas celulares de células de carcinoma colorectal y se utilizaron diferentes combinaciones de líneas que expresaban o tenían de lesión de genes, de oncogenes como KRAS y de genes supresores de tumores como P53. Y lo que se vio en estos pacientes es que en aquellos pacientes que no tienen el gen supresor de tumor P53 y que tienen formas mutadas de KRAS, la expresión de factor tisular en la superficie de las células colorectales es muchísimo mayor. Y esto ha sido no solamente en esta línea celular, pero este fue el primer estudio que lo mostró. Y el segundo estudio, que fue realmente muy importante, es un estudio publicado en Nature en el mismo año, que fue un hallazgo realmente sorprendente para los investigadores. Ellos estaban trabajando con ratones transgénicos que habían sido transfectados con un oncogen MET humano, que es uno de los oncogenes que está desarrollado, que está involucrado en muchos tumores, particularmente en hepatocarcinogénesis, pero también en otros. Y vieron que estos ratones morían por manifestaciones trombohemorrágicas. Y entonces, una de las cosas que vieron, bueno, tenían los ratones controles que habían sido transfectados con proteína verde fluorescente, los ratones activados con el oncogen MET. Y 90 días después de la transducción, los ratones normales no tenían mayor problema, pero los ratones controles habían desarrollado disminución de las cuentas plaquetarias, incremento en la concentración de dímeros D y prolongación de los tiempos de coagulación. Y entonces hicieron estudios con microarrays, con micromatrices, y encontraron que en los ratones la presencia de la transfección del oncogen MET daba como resultado alteraciones en la expresión del PAI1, del inhibidor del activador del plasminógeno tisular tipo 1, y también daba alteraciones en la expresión de COX-2, de la ciclooxigenasa 2. Y las manifestaciones trombohemorrágicas se normalizaron cuando utilizaron bloqueadores COX-2 y cuando utilizaron también bloqueadores del inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Entonces, estos 2 trabajos tomados en conjunto demuestran que los tumores tienen una serie de mecanismos por los cuales mantienen la patencia y la viabilidad del tumor. Los tumores iniciales empiezan a generar una serie de factores, empiezan a crecer, alcanzan una masa crítica, empiezan a generar una serie de mediadores, interferones, interleuquinas, empiezan a generar factores proangiogénicos, se generan vasos de neoformación y también al mismo tiempo tienen una serie de mecanismos que intervienen con la degradación de las proteínas de la matriz celular, lo que promueve al final del día la migración de células malignas hacia otros sitios y la formación de focos metastásicos. Y una de las cosas interesantes es que uno de los mecanismos que utilizan es la generación de fibrina que las células tumorales utilizan como una especie de andamio sobre los cuales se meten para empezar a crear una nueva masa tumoral. El otro mecanismo interesante es que uno de los otros mecanismos de control de cáncer es la respuesta inmune mediada por células NK. Y en los pacientes, normalmente lo que pasa, tú ves un paciente con células tumorales circulantes, las células NK las destruyen, pero las células tumorales activan los mecanismos de coagulación y forman masas de plaquetas y fibrina que funcionan como una especie de camuflaje molecular y celular para impedir la función o la eliminación de estas células tumorales de la circulación por medio de las células NK. Y este mecanismo es uno de los otros mecanismos por los cuales la hemostasia promueve la formación de coágulos. Y a su vez los usa para mantener el tumor vivo. Entonces, en conclusión, podemos decir que la coagulación y los procesos de carcinogénesis en muchos tumores están muy cercanamente interrelacionados y que juegan un papel muy importante tanto en el mantenimiento del tumor como en su diseminación, y son potencialmente blancos terapéuticos, y esto es una de las cosas más interesantes que se han diseñado en los últimos años.
Vamos a cambiar un poco sobre el área y vamos a empezar a hablar un poco sobre aspectos clínicos de la trombosis. Y una vez que sabemos que los pacientes con cáncer tienen trombosis, bueno, pues tenemos que saber qué vamos a hacer para evitar que los pacientes se trombosen, porque ya sabemos que los pacientes cuando se trombosan se mueren.